Mañana vamos a estudiar acerca de la conversión. Hay un texto en la Biblia que creo que todos tal vez hemos escuchado y quizás nos sepamos de memoria. San Juan 3:16, ¿qué dice? Pues sí, casi todos nos lo sabemos, ¿verdad? San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién le dijo esta frase a quién? Jesús a Nicodemo. Vamos a estudiar esta mañana acerca de la conversión, pero vista desde cómo la entendió Nicodemo en aquella noche que fue a platicar con Jesús. En el mundo hay diversas clasificaciones que hacen las personas acerca de otras personas. Y lo podemos ver que estas clasificaciones se convierten incluso en problemas que enfrenta la humanidad. Clasificaciones como de razas, como los credos también, que si unos son blancos, que si otros son negros, que si los islámicos, que si los cristianos. En fin, el mundo en sí hace muchas distinciones. Ahora tenemos recientemente, porque así ha sucedido, las diversas clasificaciones LGBT, ¿verdad? Hemos escuchado que hay una lista interminable ahí de nuevas clasificaciones que van creando estos grupos. Pero ¿saben ustedes que Jesús también nos clasificó como personas, en dos tipos de personas? Jesús nos clasifica como conversos y como inconversos. Y esa clasificación la vemos en el libro de Juan capítulo 3, en el encuentro que tuvo Cristo con Nicodemo, o más bien tendríamos que decirlo al revés, ¿verdad? El encuentro que tuvo Nicodemo con Cristo, porque fue Nicodemo quien fue a buscar a Cristo en esa noche. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 3, los primeros versículos para entender el contexto de esta plática muy interesante que tuvo Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 1. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en esta plática que tuvo Jesús con Nicodemo, Jesús le presentó el evangelio resumido y directo. El que no nace de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. Pero ¿quién era Nicodemo? ¿Quién era esta persona? ¿Saben ustedes que en la Biblia, cuando se menciona a las personas por nombre, es porque eran personas importantes para los judíos? Hay un texto, ahorita se me va de la mente qué texto es, pero donde se menciona las mujeres que apoyaron en su momento el ministerio de Cristo. Ahí menciona una dama que se llamaba Juana, y eso llama la atención, porque cuando se menciona por nombre a las personas es porque eran personas muy importantes. Y ese es un ejemplo nada más que se me vino a la mente ahorita de la importancia que tienen los nombres. A Nicodemo se le menciona por nombre, pero también dice aquí el texto, en el texto del versículo 1, que él era, ¿qué cosa era él? Era un fariseo, y además era una persona entre los judíos en general muy importante. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, esa era su posición política y social que tenía en la época de Cristo. En aquellos tiempos era miembro del Sanedrín. El Sanedrín en aquella época estaba compuesto por 71 personas. Era el sumo sacerdote de Israel más 70 miembros del Sanedrín. Podríamos decir, tal vez, si lo transliteramos a nuestros tiempos, que ahora sería tal vez la Cámara de Diputados o de Senadores, de lo que para el gobierno judío significaba. Evidentemente, recordando que en aquella época los judíos estaban controlados y dominados por el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, cuando llegaba a los pueblos, dejaba que ellos se siguieran autogobernando. Lo que hacían era que tenían que pagarle tributo a los romanos por la protección que los romanos le daban militarmente a esos pueblos que ya eran conquistados. Así que los judíos se autogobernaban, y ese gobierno estaba encabezado por el Sanedrín en aquella época también. Entonces, resulta que Nicodemo era
un personaje político importante de su época, no era cualquier persona. Y entonces sucede que el versículo 2 nos da otro detalle interesante acerca de esto, y ahí podemos ver también la importancia que él tenía, o que él también se consideraba a sí mismo tener, ¿verdad? Dice el versículo 2, este vino de noche a ver a Jesús. ¿Por qué no fue Nicodemo en el día? ¿Por qué no lo esperó cuando Jesús estaba dando alguno de sus discursos famosos, como el Sermón del Monte, donde tenía miles de personas ahí escuchándolo? ¿Por qué no lo esperó a que terminara para hablar con él? No, ¿verdad? Él fue a hacerlo de noche, a escondidas, que nadie me vea. No vaya a ser que alguno de mis compañeros políticos me vayan a ver que estoy hablando con este maestro religioso y que además algunos consideran que es sedicioso y alborotador. Porque así lo consideraban precisamente el Sanedrín, porque Jesús estaba hablando del reino de Dios y les estaba haciendo ver que ellos estaban tomando un camino equivocado para llegar al reino de Dios. Y Nicodemo tuvo este impedimento para poder ver a Cristo. Y tiene que llegar él, o lo hizo de esa manera, en la noche. Así fue como se presenta él. Y entonces le dice, sigue diciendo el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Aquí vemos una declaración interesante de Nicodemo. Él ya sabía quién era Jesús. Sin duda lo había visto en alguno de los incidentes que él había tenido. Ya antes de esto había sucedido la primera vez que Jesús había corrido a todos los vendedores del templo. Recordemos que fueron 2 ocasiones que pasó esto. Y sin duda Nicodemo, porque en la época de los israelitas el Sanedrín sesionaba todos los días, excepto el sábado y las festividades, los días de festividades judías. Pero fuera de esas fechas, todos los días el Sanedrín sesionaba. Así que Nicodemo estaba en el templo cuando Jesús hizo la primera limpia de este templo. Sin duda debe haber estado escondido atrás de un pilar esperando que no le fuera a tocar a él también, ¿verdad? Que lo corrieran de ahí, de la venta que estaban haciendo en el atrio del templo. Entonces, él sabía lo que Jesús era, quién era. Él sabía que era un maestro, que sabía del reino de Dios. Por eso fue a acudir a él para recibir la preparación. Pero hay que tener algo en cuenta también, las personas que llegaban al Sanedrín no precisamente era porque, que me imagino que también ha de haber sucedido, pero no todo era movimiento político. Quienes llegaban ahí realmente estaban preparados, se habían preparado, habían estudiado, eran maestros, eran doctores de la ley. En el tiempo de los israelitas, acerca de la educación, los niños recibían educación en los pueblos donde vivían. Había maestros que les daban enseñanzas no solamente de la Biblia o del Pentateuco o de la Torá, como le llaman los judíos, sino también recibían educación acerca de agricultura y etcétera, todo este tipo de cosas que iban a servir a su comunidad. Algo muy interesante de los israelitas es que ellos no discriminaban a las mujeres como sucedía en otros pueblos de su época e incluso hasta casi de nuestra época. Hace 100 años o menos de 100 años las mujeres no tenían voto popular, etcétera, ¿no? Pero en aquella época y muchas no tenían o no les permitían que fueran a recibir educación, pero con los israelitas no era así. Los niños y las niñas recibían la misma educación durante su niñez. Ya cuando llegaban a los 12 años, entonces ya empezaba la separación. Las niñas iban a la casa a apoyar en las labores domésticas y los niños seguían su preparación, quienes así lo querían hacer, para convertirse tal vez en doctores de la ley o en maestros, etcétera, y seguían estudiando la Torá. Pero hasta los 12 años, niños y niñas recibían exactamente la misma educación. Y Nicodemo había sido una persona que se había seguido preparando, al grado de que se convirtió en un doctor de la ley. ¿Qué hacía un doctor de la ley, miembro del Sanedrín, yendo de noche a pedirle consejos y dirección a un maestro alborotador como Jesús? Vaya cuadro, ¿verdad? El que nos encontramos en este texto. Pero sin duda también Jesús sabía quién era Nicodemo. Él también sabía quién era y también sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Y por eso es que en el versículo 3 vemos una respuesta muy interesante que le da Jesús a Nicodemo.
de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la respuesta de Jesús con lo que Nicodemo le comenta y le dice en el versículo anterior? ¿Tiene algo que ver? No tiene nada que ver. ¿Por qué le responde Jesús así? Sin duda Jesús conocía a Nicodemo, sabía quién era, y lo que está haciendo Jesús en este momento es, no me vengas con cosas. Tú vienes porque quieres saber esto. Así que vamos a hablar al grano de lo que tú necesitas saber para tu vida. ¿Y qué cosa es? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a lo importante, vamos a dejarnos de maquillar las cosas. Vienes de noche, pero vienes porque quieres saber del reino de Dios. Por eso vienes conmigo. Y fue al grano Jesús. No se anduvo por las ramas. No anduvo diciéndole, ay, como eres político y eres alguien importante, ven, siéntate aquí adelante, ven, te vamos a traer la comida, el cafecito. No, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? Va directo, porque la persona, ¿a qué fue Nicodemo? A llenarse de conocimiento, a eso fue con Jesús. Por eso Jesús es directo y claro cuando le dice a él acerca del reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Se supone que es algo que quizás debería haber sabido Nicodemo, ¿verdad? Pero cuando vemos el desarrollo de la plática vemos que no, él no había entendido acerca de esto, del reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 4 en adelante. Nicodemo entonces ahora ya entra en la plática de lo que realmente importa, ¿verdad? De lo que realmente iba a platicar acerca del reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? O sea, lo que me estás diciendo no tiene sentido, le dice Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No se puede, ¿verdad? Es algo que es imposible. Versículo 5, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace, ¿de qué cosas? De dos, ¿verdad? De agua y del Espíritu. El que no nace de esas dos cosas no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Aquí está elevando ya la plática de la conversación que tiene Jesús con Nicodemo a un nivel intelectual muy superior a lo que venía Nicodemo al principio, ¿verdad? Es un nivel intelectual y filosófico muy alto ya en el que están entrando en esta plática. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Versículo 9, Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Y vean la respuesta que le da Jesús. En ningún momento Jesús anduvo condescendiendo con Nicodemo en nada en esta plática que tuvo con él. Todo el momento supo que estaba hablando con una persona muy preparada en el aspecto educativo religioso. No estaba hablando como hacía cuando iba y daba sus parábolas. ¿Qué eran las parábolas de Cristo? Eran una forma en la que Jesús a través de las historias le enseñaba a las personas acerca del reino de Dios. Porque una persona que no había recibido la preparación que tenía Nicodemo, pues necesitaba que le dieran las cosas más simples de digerir, masticadas. Por eso Jesús usaba las parábolas cuando hablaba con la población en general. Pero cuando habla con Nicodemo es muy diferente. ¿Qué le dice Jesús en el versículo 10? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Tú que estudiaste tanto, ¿no sabes de lo que estoy hablando? ¿No sabes que hay que nacer de nuevo en el Espíritu? Muy interesante, ¿verdad? Cómo Jesús adaptaba su discurso a las personas con las que hablaba. De acuerdo a la persona, así era como Jesús se dirigía con ellos, buscando siempre no el ataque, sino buscando que la persona entendiera acerca del reino de Dios, de lo que era importante para la vida. En este caso, de la importancia que tiene la conversión, porque de eso es de lo que está hablando con Nicodemo.
Versículo 11, de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí desvía ya la plática Jesús con Nicodemo, y ya le dice claramente cuál era la misión que tenía Jesús en esta tierra. ¿Qué era cuál? El sacrificio, ¿verdad?, que tenía que él hacer para que todos pudiéramos acceder a la salvación que Cristo y Dios prepararon para cada uno de nosotros. Interesante esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo, y quizás si uno analiza más profundamente nos vamos a dar cuenta que podemos sacar muchas enseñanzas de esta conversación, ¿verdad? Pero creo que la clave principal de toda esta conversación es acerca de lo que dice el versículo 3, el que no nace de nuevo no puede entrar y no puede ver el reino de los cielos. Esa es la clave principal de toda la plática. ¿Por qué razón? Porque esa es la clave para nuestra vida. Si nosotros no nos convertimos, entonces no podremos acceder a las bendiciones del reino de los cielos. Y yo pregunto esta mañana, ¿cuántos de aquí estamos convertidos ya? Pero no es una cosa que suceda una sola vez en la vida, ¿verdad? Sino es una cosa constante, es un caminar constante la conversión. ¿Por qué? Lo primero que hay que hacer que es aceptar nuestra condición, ¿verdad? La realidad en la que vivimos, acercarnos a Dios, ver que no podemos depender de nosotros mismos, sino necesitamos depender de Él. Pero también interviene el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le decía que la conversión tiene que ver también con nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu, porque el Espíritu Santo hace un trabajo sobrenatural, transformador en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y eso es de la noche a la mañana? No, ¿verdad? No es así. Es un caminar constante todos los días de nuestra vida. La conversión de eso se trata también, de caminar dejando que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones, porque continuamente nosotros vamos a caer en una o de otra manera, pero el Señor a través del Espíritu Santo nos ha permitido y nos ha dado el don de la conversión a cada uno de nosotros, para que podamos ir transformando nuestra vida poco a poco. La conversión no es proselitismo. ¿Hemos escuchado acerca del proselitismo religioso? Sí, ¿verdad? ¿Qué cosa es el proselitismo? No es cambiar de religión. No es porque algunas personas me ha tocado ver, tal vez ustedes también, que en algún momento están en la religión católica, luego se vuelven adventistas, luego se vuelven pentecostales y andan buscando qué religión se acomoda más a su conveniencia. Eso es proselitismo, eso es estar transformado, estar convertido. No lo es. No porque estemos dentro de la iglesia quiere decir que ya estamos convertidos, sino eso es un trabajo constante, como decíamos, tomados de la mano de Dios y guiados por el Espíritu Santo. No hay que confundir el proselitismo religioso con la conversión, ni tampoco el estar dentro de la iglesia lo debemos confundir con estar convertidos. Podemos estar dentro de la iglesia, habernos convertido tal vez en algún momento de nuestra vida, y ahora ya no estarlo, porque así pasa en las etapas de nuestra vida. Por eso es que es un asunto constante. Necesitas nacer otra vez. Vamos a leer el texto de Juan 3, capítulo 7. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Es necesario que ustedes nazcan de nuevo, fue lo que Cristo le dice a Nicodemo. Todos necesitamos este nuevo nacimiento, seamos buenos, seamos malos o seamos indiferentes. ¿Por qué razón necesitamos este nuevo nacimiento, esta conversión? Sin conversión, el bueno no es suficientemente bueno, aunque se considere a sí mismo bueno. Sin conversión, el malo es muy malo como para cambiar.
Sin la conversión, el indiferente no puede despertar de su indiferencia. Por eso es que necesitamos una conversión constante, mantenernos así, porque nuestra vida fluctúa, ¿verdad? Creo que todos podemos decir de esto. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos en medio y somos tibios, como dice Cristo en el Apocalipsis de la iglesia de la Odisea, que somos indiferentes y ya no nos importa nada, pero eso tampoco nos va a permitir entrar al reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a permitir hacerlo? Nacer de nuevo, convertirnos completamente, caminando constantemente y siguiendo las enseñanzas que Jesús nos dejó en la Biblia. ¿Cómo puedo nacer otra vez?, le pregunta Nicodemo a Jesús. Como les decía, este es un trabajo sobrenatural que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, como mencionábamos y como decía el texto, Jesús dice, la conversión es a través del agua y del Espíritu. ¿Del agua por qué? La primera conversión, ¿cómo debe ser? A través del bautismo, ¿verdad? Cuando reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, reconocemos que necesitamos cambiar nuestra vida y necesitamos iniciar el camino ya que nos indica Cristo para nuestra vida, es la primera etapa de la conversión, el agua, el bautismo. Pero dice Jesús, no menciona nada más el agua, ¿verdad? Menciona el agua y ¿qué más? El Espíritu. Porque la siguiente etapa de la conversión es la que hace el Espíritu Santo trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Pero también obviamente poniendo nuestro esfuerzo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no va a venir a hacer nada con nosotros si nosotros no queremos que así sea. Así que en nuestro caminar diario debemos seguir las enseñanzas de Dios, estar abiertos nuestros corazones para recibir al Espíritu Santo. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo desarrolla en nosotros un gusto especial por las cosas espirituales. Eso es una forma de medir también que también va nuestro caminar y nuestra conversión. ¿Nos gustan las cosas espirituales o cada vez me gustan menos las cosas espirituales? ¿Qué piensan ustedes? No me respondan. Es análisis que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Nos gustan más las cosas de la iglesia, las cosas que nos acercan a Dios, las actividades que sé que van a edificar mi alma, mi espíritu, me gustan más o cada vez me gustan menos? Como les decía, atravesamos por distintas etapas en nuestra vida, ¿verdad? Pero debemos de ser lo suficientemente sabios también para identificar cuando las cosas no caminan por donde deberían. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Retomar el camino. Si veo que tal vez las cosas espirituales cada vez me gustan menos, cada vez me cuesta más ir a la iglesia, cada vez me cuesta más levantarme un poco más temprano el sábado para poder llegar al centro de influencias, si así sucede, hay que identificarlo, ¿verdad? No nada más dejarlo que pase, porque si dejamos que las cosas avancen, ¿qué sucede? Nos terminamos enfriando, ¿verdad? Dejamos de ser ya ni siquiera tibios, sino completamente fríos. Por eso es importante que permitamos que el Espíritu trabaje con nosotros y nosotros también trabajar estando atentos de todas estas señales. Cuando nos convertimos, las cosas terrenales pierden valor ante las cosas espirituales. Vamos a leer el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar ¿a quién? A Cristo. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo. Y si recordamos la vida de Pablo, así fue, ¿verdad? Él dejó todo lo que tenía. ¿Por qué razón? Por servir completamente a la obra y la causa de Cristo. Y tal vez he pensado en algunas ocasiones, y también lo he leído, que el fundador real de la iglesia cristiana, ¿quién fue? El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué fue el fundador? Por esto. Porque él, bueno, ya lo quitaron, pero porque él desestimó las cosas materiales, desestimó su puesto político que él tenía, como lo dice aquí, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él dejó todo lo que él tenía a un lado por acercarse a Cristo, por seguir
la obra que Cristo le había encomendado que hiciera, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Qué tan desprendidos somos nosotros? Como les digo, analicemos lo que da quien, ¿verdad? No necesitamos decirlo. Pero ¿qué tan fácil soy yo para desprenderme de las cosas que me han costado mucho tiempo y esfuerzo tener? Las cosas materiales, el dinero, las posesiones, mis negocios. ¿Qué tan fácil me es dejar un negocio a un lado porque tengo una actividad que realizar en la iglesia, o porque se va a atravesar el sábado y tengo que respetar el sábado que mi Dios me indicó que yo guardara? ¿Qué tan fácil me es dejar las cosas materiales de un lado para seguir las cosas espirituales? ¿Es fácil o no lo es? Cada quien debemos analizarlo en nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestra conversión y nosotros estamos dando frutos de esa conversión, entonces las cosas materiales dejan de tener ese valor que nosotros le hemos dado, porque el valor de las cosas materiales se los da ¿quién? El hombre, ¿verdad? Nosotros mismos le damos ese valor a las cosas. Pero en ese momento, cuando nosotros identificamos en nuestra vida que ya las cosas materiales no son tan importantes, es porque la conversión está teniendo efectos en nuestra vida. Pero si usted identifica en su vida lo contrario, entonces hay que prender las alarmas, ¿verdad? Y hay que regresar a Dios. Hay solo dos caminos que disponemos para nuestra conversión. La mejor forma es buscando a Jesucristo, leyendo de Él en la Biblia, hablando con Él por medio de la oración también, buscándolo como nuestro Salvador, como tu Salvador personal. Si lo buscamos continuamente a Cristo, leemos su palabra, estudiamos acerca de Él, nos involucramos más en las cosas espirituales y tratamos de ampliar nuestro conocimiento en esto, vamos a llegar hacia donde Cristo quiera, que es al reino de los cielos, ¿verdad? Vamos a poder llegar al reino de Dios si nosotros hacemos esto. Pero ese es el camino sencillo, podríamos decir. Pero el camino, el otro camino que hay, no quiere decir que sea difícil, pero el otro camino que hay es cuando Dios nos llama de diversas formas y nos puede llamar a través de las bendiciones, porque recibimos muchas bendiciones de Dios, de muchas formas. Pero a veces somos tan egoístas que pensamos que esas bendiciones nos llegan por lo buenos que somos en lo que hacemos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que son bendiciones de Dios. Y cuando sucede esto, que no reconocemos que lo que nos llega es bendición de Dios, entonces puede venir otra forma de llamarnos la atención. Si no vamos por las buenas, pues Dios puede permitir que sucedan cosas en nuestra vida que no son buenas, ¿verdad? Llamadas de atención en cosas que nos sucedan, enfermedades, accidentes, problemas en el trabajo, en los negocios, etcétera. Se pueden presentar también, pero en vez de lamentarnos, debemos identificar también que posiblemente es una llamada de atención para que nosotros nos convirtamos a Dios como Él espera que lo hagamos. ¿Qué hizo Nicodemo? Él siguió la parte correcta, ¿verdad? Él había estudiado, pero cuando en su conocimiento ya no llegó más allá, acudió al maestro y entendió que tenía que nacer de nuevo. ¿Y Nicodemo nació de nuevo? Nació de nuevo Nicodemo. Hay relatos que mencionan que cuando Jesús entra al juicio que le hacen en el Sanedrín y posteriormente le hacen el juicio romano donde lo crucifican, Nicodemo estuvo defendiendo a Cristo en las intervenciones que hubo en ese Sanedrín que hicieron por la noche, que para empezar fue algo que, de acuerdo a las leyes judías, ese juicio no debió suceder porque los juicios en el templo de Israel no podían ser llevados a cabo de noche. Sin embargo, con Jesús así lo hicieron. Y Nicodemo alcanza a llegar y defiende a Cristo ante el Sanedrín. También cuando Jesús baja de la cruz, ya cuando ha muerto y lo empiezan a alistar para trasladarlo a donde ya finalmente quedó, que fue la tumba de José de Arimatea, ahí se menciona que también Nicodemo estuvo en ese momento participando con su dinero para las trámites y todo lo que había que realizarse al momento de bajar a Jesús de ahí, y también para los arreglos que había que hacer del cuerpo, etcétera. Nicodemo, sin duda, su vida se transformó.
después de esa plática muy profunda y filosófica que tuvo con Jesús, él siguió el camino correcto. La pregunta esta mañana o tarde para cada uno de nosotros es, ¿vamos a seguir el camino de la conversión? Cada uno de nosotros. Espero que así sea, que esa sea nuestra decisión y que tomemos el camino de prepararnos y de avanzar con el Espíritu Santo cada día de nuestra vida, para que en un día no muy lejano estemos todos juntos en el reino de Dios. El Señor nos bendiga. De pie para hacer una oración. Oremos. Gracias, querido Padre, por todas las bendiciones que nos das. Gracias porque enviaste a tu Hijo para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, Señor, sino que tengamos vida eterna y lleguemos contigo a la patria celestial. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, trabaje en nuestra conversión día con día, para que todos juntos, los hermanos que estamos aquí en el centro de influencia, lleguemos a la patria celestial, Señor, como tú esperas. Quédate con cada uno de nosotros y con las familias aquí representadas, Señor, y acompáñanos de regreso a nuestros hogares también. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Cantamos. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Gran fe tenemos, la que Cristo da en sus promesas de amor. Ya del tiempo es el fin, cuando la humanidad se despierte al pronunciar: aleluya, Cristo es Rey. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos infinitas gracias por todas tus bendiciones, y ahora al retirarnos de este lugar te pedimos que tu presencia siga con nosotros. Acompáñanos en tu nombre. Amén.